Listo. Buenos días a todas y todos. Estamos en nuestra tercera sesión de la RIER a puertas abiertas, Seminario de Investigaciones Educativas en Territorios Rurales, y vamos a dar inicio con esta sesión. Bueno, en la sesión de hoy nos acompañan dos ponentes y también integrantes de la RIER. Va a estar con nosotros Guadalupe del Rosario Martínez Aguilera y Carlos Rosáins Méndez. Muchas gracias por su presencia y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera ponencia. Vamos a seguir el orden del cartel. Entonces vamos a empezar con Lupita Martínez Aguilera. Lupita, voy a leer una breve semblanza para los compañeras y los compañeros que nos siguen desde las redes sociales para que conozcan el trabajo quién es Lupita y el trabajo que realiza, y después te voy a dar la palabra, Lupita. Van a ser 30 minutos de exposición y después abriremos una ronda de preguntas y comentarios por parte de los compañeros que aquí nos acompañan de la RIE, pero también para todas aquellas personas que nos están siguiendo ahorita desde la red social Facebook, desde la página de la Red Temática de Investigación Rural. Entonces vamos a comenzar con Lupita. Voy a leer una breve semblanza de ella. Guadalupe del Rosario Martínez Aguilera es profesora de Educación Física frente a grupo en la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, con maestría en Educación Primaria de la BCN. Es estudiante del séptimo semestre del doctorado interinstitucional en educación de la Ibero León y es miembro de la Red Temática de Educación Rural. Ha hecho estancia académica en la Universidad Complutense y la Universidad de Barcelona en España. Ha presentado ponencias a nivel nacional e internacional con espacios como el COMIE en Tabasco, el CONICEN en Aguascalientes y Baja California, y la RIER en la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otros. Ha impartido conferencias en congresos internacionales especializados en educación física presenciales y en línea en México, Guatemala y Colombia. Una de sus publicaciones destacables es el libro El Camino a Ser Docente y un par de artículos académicos arbitrados en revistas sindicadas. Es comisionada nacional de investigación y proyectos innovadores de la Asociación Mexicana de Corporeidad, AC, y participa en la Red Internacional de Investigación en Educación Física de la COMEXEF. Bueno, muchas gracias, Lupita, por estar hoy aquí. Y la presentación de Lupita tiene el siguiente título: Prácticas docentes de educación física en escuelas primarias rurales de San Luis Potosí. Adelante, Lupita, gracias. Hola, muchas gracias. Agradecer a todos los que nos están acompañando y escuchando a la distancia. Me voy a permitir compartir la presentación, creo que por ahí ya está. Y pues bueno, yo voy a platicarles un poco del trabajo que he estado haciendo en el doctorado desde hace pues ya 3 años. Voy en séptimo, entonces ya estamos como ahí un poco en la recta final. Como ya lo mencionó Belia, pues bueno, el título de mi proyecto doctoral es Práctica Docente de Profesores de Educación Física en Escuelas Primarias Rurales de San Luis Potosí. Me asesora la doctora Cecilia Fierro Evans, que pues bueno, ahorita está actualmente trabajando en la ENES León de la UNAM. Y pues bueno, voy a hacer como una síntesis un poquito de todo el trabajo doctoral que he estado haciendo. El interés principalmente surge de mi experiencia de trabajar en zonas marginadas y arraigadas en San Luis Potosí, desde que, bueno, casi que salí de la normal al obtener mi plaza. Entonces, bueno, me mandan a trabajar y bueno, de ahí identifiqué problemas, ¿no?, que están presentes en las dinámicas de los profesores especialistas en educación física que laboran en contextos rurales, ¿no? Entonces había una línea o una temática de interés y que en el primer año de doctorado pues tuve que problematizar, ¿no? Y entonces a partir de la revisión de la literatura sobre la educación rural y la educación física, pues principalmente se observa que pues bueno, hay una digamos jerarquía, ¿no?, de investigaciones que pues sí hablan de la pedagogía de la educación rural, pero pues más bien de experiencias desde la educación multigrado con los profesores de primaria, donde hay, bueno, también temas que tienen que ver con atención a la diversidad cultural en la escuela primaria, en contextos indígenas, en las escuelas interculturales bilingües, los que prestan servicios en CONAFE. Hay muchos trabajos que hablan sobre ello, y sobre todo aquí en la RIER, experiencias con comunidades indígenas, pero bueno, hay poco, casi nulo, la figura del profesor de educación física en estos contextos. Y pues bueno, en la revisión internacional sobre la práctica docente de la educación física en estos contextos, pues en su mayoría son proyectos de intervención
que tienen que ver mucho con la línea de la salud en cuanto al desarrollo integral de los niños en estos contextos. Y en México, pues bueno, solo el trabajo de Martínez con investigación acción, pues documenta la práctica docente que se estuvo en un contexto indígena para favorecer el conocimiento de la diversidad cultural en las clases de educación física, en donde, pues bueno, ahí se comienza a describir un poco sobre cómo es la práctica docente de los profesores de educación física, pero bueno, no hay al momento pues una vasta investigación de esta temática. Y entonces, de los problemas detectados de la revisión que tienen que ver con la práctica docente, pero no propiamente en los contextos rurales de educación física, pues bueno, se encuentra que hay una desvinculación curricular sobre los profesores al trabajar los enfoques pedagógicos, ¿no? Hay trabajos que siguen describiendo un profesor de educación física tradicionalista, ¿no? Con el mando directo, con el hecho, pues, obviamente de no propiciar la participación plena de los niños en la clase. Hay poca congruencia teórico-práctica sobre que, pues bueno, también perdón, ahí como que volteé los dos ejes. En cuanto a eso tiene que ver con la poca congruencia teórico-práctica de lo que dice el enfoque pedagógico y lo que se hace en la práctica docente. Y en la desvinculación curricular, pues bueno, se trabajaba un programa de estudios que no estaba contextualizado a los contextos rurales y en su caso, pues indígenas de la educación física, ¿no? Es decir, había contenidos muy generales y que pues no había una contextualización de los saberes que se desarrollaban en la sesión de educación física. También hay otros trabajos que hablan sobre el poco acompañamiento pedagógico que tienen los maestros en cuanto a que se enfatiza más la parte administrativa que la pedagógica y que también hay inadecuadas condiciones para la práctica, ¿no? Y eso está en relieve en casi todas las investigaciones que hay sobre los contextos rurales. Y entonces, pues bueno, un problema teórico que se encuentra es que, bueno, hay carencia de conocimiento sobre cómo se desarrolla la educación física en la escuela rural, sobre las habilidades didácticas y pedagógicas de los profesores, y se desconoce bajo qué fundamentos, ¿no? Criterios o indicadores, pues, desarrollan la práctica. Entonces, el problema que se establece para la investigación es que las condiciones del ejercicio de los docentes no aportan los elementos para facilitar la adecuación sociocultural de la práctica docente al contexto rural. Y entonces, pues bueno, la pregunta de investigación que gira el trabajo doctoral es cuáles son los rasgos que caracterizan las prácticas pedagógicas de los profesores de educación física en las escuelas primarias de San Luis Potosí, rurales. Y las preguntas secundarias, pues bueno, tienen que ver con tres esferas, por decirlo, tres líneas que tienen que ver con cómo desarrolla determinados contenidos curriculares, es decir, bajo qué fundamentos decide qué enseñar, ¿no? Y cuáles son las intenciones y propósitos que tienen los profesores con los niños en las escuelas rurales, cómo son las intervenciones del docente en cuanto a la dinámica relacional en la clase de educación física y cómo el profesor resuelve didácticamente pues los desafíos, ¿no? Para dar cuenta e impulsar los saberes de la disciplina. Y entonces los objetivos pues van un poco en relación con cada una de las preguntas de investigación. El objetivo general pues bueno es describir cómo y caracterizar cómo desarrollan sus prácticas en tanto al manejo de contenidos, los recursos didácticos y en la dinámica relacional en la asignatura, pues en el nivel primario. El marco teórico que yo presento en este trabajo, que bueno, todavía no está terminado, pero ya tiene un avance significativo, pues es primero describir las corrientes epistemológicas que ha girado la educación física escolar en México. Eh, una, obviamente no es lo mismo hablar de corrientes epistemológicas y los enfoques pedagógicos, pero bueno, no hay digamos, enfoque pedagógico, sino una corriente que la sustente, ¿no? Y entonces, pues bueno, se habla del hombre en movimiento, se describe cómo fue la educación física deportiva por los años 1940, 1960, la educación corporal, la psicomotricidad, que en su momento hubo un enfoque de educación psicomotriz en educación física en México, educación física y conductas motrices, que es otra teoría que propone Parlevas en su momento, y actualmente, pues bueno, ya se habla de una educación física crítica y de una educación física y con relación con las neurociencias, ¿no? Eh,
En el trabajo doctoral hay un marco contextual que describe cómo ha sido el contexto de las políticas educativas sobre la asignatura a lo largo de todos estos años. Pero bueno, para fines, pues obviamente de este trabajo, de esta presentación, pues no abono un poco en eso por el tiempo. Pero bueno, el objeto de estudio como construcción pedagógica, dice Yeixa, que la educación física en particular radica en el desarrollo de las capacidades relacionadas al comportamiento motor y la vinculación al entorno sociocultural, ¿no? Propios de las diversas manifestaciones de la motricidad humana. Para el caso de México, la educación física como disciplina pedagógica se centra en el desarrollo de la motricidad y corporidad. Desde el 2002, digamos que la disciplina ha tenido, digamos, estos ejes. Y entonces, a partir de las tres preguntas de investigación en el marco teórico conceptual, pues se describe el enfoque sistémico y dinámico de la motricidad de Castañeda y Camerino, que es una propuesta teórica que ha permitido, tanto en México como en otros países, orientar los contenidos digamos, la propuesta curricular de la disciplina en cuatro esferas que se relacionan y que están, digamos, mm, vinculadas directamente pues al desarrollo integral, que son las capacidades físicas, las capacidades perceptivo-motrices, las capacidades sociomotrices y las capacidades recreativo-motrices, ¿no? Digamos que en el currículum pues están esas cuatro contenidos, digamos, generales que se vinculan. Y en la dinámica relacional y toma de decisiones, en el contexto de la educación física, la teoría de los estilos de enseñanza de Delgado y Sicilia han sido, digamos, la teoría o la conceptualización que describe cuáles son los tipos de relaciones que tiene el profesor con el alumno dentro de la clase. Hablamos de estilos tradicionales como el mando directo. Hay otros estilos que fomentan la individualización como la asignación de tareas, los que fomentan la participación como el caso del estilo del descubrimiento guiado que en su momento... el trabajo de Martínez describe cómo es el descubrimiento guiado en la clase de educación física con los niños. Y pues bueno, fomentan el pensamiento divergente, otros estilos como la resolución de problemas. Y en cuanto a los elementos didácticos, pues se describe en términos generales la didáctica de la educación física, conceptos aportados por Blázquez, por Contreras, por Blandes, en su mayoría pues autores españoles. En México, el profesor Miguel Ángel Dávila Sosa pues ha aportado los conceptos de qué es una estrategia didáctica, cuáles son las estrategias didácticas que se proponen para desarrollar la asignatura de educación física, cuáles son los recursos didácticos y pues bueno, en cuanto al otro eje de la escuela y educación rural, pues se tiene que Arteaga pues define lo rural en torno al concepto de territorio, ¿no? En cuanto a exponer las diferencias y contraposición con los territorios rurales y urbanos, ¿no? Ruiz, por ejemplo, pues refiere que los elementos que dotan la identidad de la escuela rural, pues son demográficos, geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales, es decir, no nos acotamos a una descripción de la escuela o comunidad rural, pues a partir de lo que menciona INEGI, ¿no? Sobre que una comunidad rural, pues es solo una comunidad que tiene 2.500 habitantes, es decir, hay otros factores, hay otras características que definen la ruralidad en determinadas comunidades, territorios, ¿no? Autoras como Ausel, Bauch, Santos, pues bueno, mencionan que el centro escolar, pues en un contexto rural, tiende a guardar una relación o vinculación estrecha con la comunidad. Y pues bueno, estos son algunos conceptos que se tienden en este apartado, que nos ayudará, digamos, en la parte del análisis, pues a ver, a responder nuestras preguntas de investigación. Y para contextualizar un poco a quienes no ubican dónde trabajan los profesores de educación física, en la parte federal, pues bueno, se trabaja en los tres niveles, pero a nivel estatal, el educador físico en el contexto rural, pues tiende a estar en estos dos niveles, ¿no? En el sistema de la SEP, que es general e indígena. Hay maestros que están trabajando en preescolares, digamos, convencionales y los que están en interculturales bilingües. No tenemos presencia, obviamente, en los contextos de CONAFE y en la primaria, pues igualmente, solamente las escuelas generales e indígenas y en secundaria,
pues en el contexto rural, que es la telesecundaria, no hay maestros de educación física ahí, sino es el profesor, obviamente, el que desarrolla las asignaturas. Y entonces, pues bueno, son estos dos niveles en los que el profesor de educación física tiene presencia en el territorio nacional, en los contextos rurales. Y en cuanto a la metodología del trabajo, pues bueno, es un estudio interpretativo. Yo propuse hacer un estudio de casos a partir de una, bueno, más bien la Secretaría de Educación aquí en San Luis, gracias al Departamento de Educación Física, pues me permitió hacer, digamos, este proceso de muestra intencionada a partir de casos típicos, en donde se convocó a todos los profesores de educación física del estado, que son federales, a participar contestando un instrumento que permitió seleccionar los tres casos a partir, pues obviamente, de filtros que después se hicieron para hacer, digamos, el análisis de cuáles son los tres casos que yo iba a seleccionar, que pues bueno, resultaban estar en condiciones rurales pues muy específicas. Y ahorita les presentaré los tres casos. Las técnicas de investigación, principalmente la observación de tipo etnográfica, que fue la más utilizada, y pues bueno, dentro de esta observación, fueron 3 meses, estar inmiscuida en los contextos de los tres profesores, pues bueno, obviamente hubo entrevistas semiestructuradas, recolección de evidencias, y pues bueno, durante el análisis, pues se está haciendo un proceso inductivo-deductivo, en donde se está describiendo y se está haciendo un índice analítico a partir de todas las transcripciones del diario de campo, de las clases de educación física que se observaron, se videograbaron todas las sesiones y se transcribieron. Entonces, a partir de ese análisis, pues se está derivando a hacer una descripción densa, ¿no? Los tres casos de estudio, pues bueno, es uno en Agualulco, en Aquismón y en Rayón, que de acuerdo a cómo está distribuido el estado de San Luis Potosí, pues pertenece uno a una zona de San Luis Potosí que viene siendo la Huasteca, el Altiplano y la zona media del estado. Digamos que en los filtros así se realizó para poder tener, digamos, una representación de la ruralidad de cada sector de San Luis Potosí, que tiene sus características específicas, tanto geográficas, culturales, pero que en sí, pues, la ruralidad, pues, prevalece, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenemos tres profesores. En términos generales, pues, bueno, son entre 10 y 15 años de servicio. Los tres no tienen estudios de posgrado. La mayoría trabaja en escuelas primarias y pues bueno, casi todos trabajan en organizaciones multigrado. Solo un profesor tiene una organización completa. Y pues bueno, para fines de esta presentación, pues voy a abordar el caso uno del profesor Gilberto, que es el que actualmente lleva un avance en cuanto a la descripción de los resultados. Él trabaja en dos comunidades de Agualulco, que para efectos ficticios de prevalecer también pues la información y la privacidad de los participantes, pues las comunidades, el nombre, las escuelas son nombres que no son reales. Entonces, pues bueno, trabaja en una comunidad que se llama Montesinos, la otra Catarina. El profesor va y viene de la capital potosina con compañeros de la escuela, es decir, hace como 40, 30 minutos todos los días de aquí a las comunidades. Y pues bueno, el nivel socioeconómico de los contextos en los que trabaja es bajo. El trabajo de las familias pues se trasladan principalmente a trabajar en las fábricas de la capital. Algunos tienen comercio, otras son amas de casa, y pues bueno, también hay presencia de agricultura en la comunidad. Las dos escuelas son generales, es decir, no son bilingües, no son indígenas, y las dos son organización multigrado. Bueno, el avance del resultado del caso profesor 1. Estas son las escuelas en las que él interviene, y las precategorías que hasta el momento pues están siendo construidas y que todavía estoy haciendo un proceso de categorizar y seguir detallando más esta parte. Pues es un profesor que va y viene. Entre sus clases y comisiones, pues bueno, están los juegos deportivos escolares, ¿no? Los ritos y prácticas delegadas a la educación física, que ahorita las voy a describir, como la escolta,
los actos cívicos siguen estando presentes en la labor que realiza el profesor, que tiende a quitarle tiempo de la práctica docente frente a grupo de educación física. También hay otras actividades en las que el profesor atiende como a pues apoyar en las festividades escolares, en las actividades lúdicas que se realizan como el Día del Niño, es decir, pues bueno, el rol del profesor también tiene una importancia en la comunidad y los principales contenidos desarrollados en la clase, pues bueno, son los patrones básicos de movimiento, las habilidades motrices, las capacidades físico-motrices, pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más en estos esquemas. Es un profesor que por gusto hace la actividad física desde niño en cuanto a los campamentos. Él era scout, pues se decide ser profesor de educación física y entonces pues desde antes de la normal, digamos por así decirlo, ya tenía un antecedente en cuanto a la parte didáctica con la, eh, digamos, con el liderazgo que tienen los scouts con los grupos, ya había tenido por ahí este acercamiento al trabajo de como entrenador deportivo, etcétera. Entonces, pues bueno, él sale de la normal, se lo mandan a la Huasteca Potosina como primer contexto en el que él tiene acceso y posteriormente se traslada a Hualulco, que es donde tiene ya casi 9 años de servicio docente. Entonces, pues bueno, de la escuela 1 y escuela 2, en las dos da clases con grupos multigrado por ciclos, es decir, a pesar de que hay grupos en donde están separados primero y segundo, él decide juntar a esos grupos por los tiempos que tiene reducidos en la práctica de la educación física, además de todas las actividades que se le comisionan en el contexto escolar. Y pues bueno, las reuniones de educación física que se tiene oficiales, pues se van en aspectos administrativos. No hay una reflexión de la práctica en esos espacios, en donde lo único que tiene para poder aportar y reflexionar un poco de la práctica que hace con los alumnos, pues es en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, en donde solamente participa en la escuela en donde tiene el mayor número de horas. Y pues bueno, hay un reconocimiento bueno, a su labor en la comunidad, es decir, las maestras de educación especial también, le reconocen mucho la parte altruista que él realiza, puesto que él, a pesar de que, por ejemplo, el lunes no trabaja en su horario hasta la 1 de la tarde, él tendría que salir a las 10 de la mañana, él se queda en la escuela a hacer otras actividades para poder también salir con los maestros de primaria que salen todos juntos de la comunidad escolar. Es decir, pues se tiene que quedar también forzosamente y entonces él participa y aprovecha ese tiempo pues para hacer otras actividades como entrenar a los niños para participar en los juegos deportivos escolares, ¿no? Y entonces el contexto rural de la comunidad, eh, pues en realidad no tiene una relación directa en el desarrollo de los contenidos que realiza el maestro. Es decir, pues bueno, si en primer ciclo, que es primero y segundo, él trata de fomentar el desarrollo motriz con los patrones básicos como saltar, correr, etcétera, pues no hay una vinculación tanto con el contexto comunitario de los alumnos. Esto se observa en todas las clases de educación física. Pareciera que hay como una clase de educación física un tanto urbanizada, por así decirlo, en el contexto rural. En cuanto a las estrategias, el uso de materiales, espacios utilizados que tienen que ver con la pregunta de investigación relacionadas a estos temas, pues bueno, sí utiliza una diversidad de estrategias en tanto a las características de cada ciclo o en este aspecto, hablando de los conceptos que ahora se manejan en la NEM, pues de cada fase, ¿no? El aspecto simbólico para los primeros grados, los juegos de persecución, las formas jugadas, que las formas jugadas para los que a lo mejor no tienen tanto conocimiento sobre la didáctica de educación física tiene que ver pues con la parte de
de lanzar un balón a otro compañero, hacer diversas manifestaciones a partir de un patrón básico de movimiento. Por ejemplo, saltar, pues ¿de qué otras formas podemos saltar? Pues podemos saltar de zigzag, podemos saltar, etcétera, ¿no? Esas son las formas jugadas para primero y segundo ciclos. Hay como una combinación para tercero y cuarto entre, digamos, el aspecto simbólico y la parte de la iniciación deportiva, que se trabaja un poco más con los grados de quinto y sexto, en donde pues a los alumnos también el interés por la competencia y el agón les gusta mucho que el profesor proponga juegos de relevos, ¿no? En donde pues hay como esta competencia, pero sin un fin competitivo, pues, o sea, no, el profesor no fomenta la competencia en los niños, pero pues bueno, es un poco incongruente respecto a que para los juegos deportivos escolares sí hay una segregación hacia los alumnos que son más dotados deportivamente, son los alumnos que saca de la clase para poder entrenarlos, y los otros niños que no son seleccionados para el deporte escolar no salen pues a participar en estas actividades, ¿no? Pues bueno, el uso de materiales, pues son básicos los que utiliza, no se ve un uso de materiales contextualizado, o el hecho de también hacer material reciclado a partir de los recursos que hay en la comunidad. Pues bueno, se manejan bajo el orden y control, es decir, ubicar conos para separar a los niños, que no choquen, habilidades de manipulación de implementos, utilizar un cono para lanzar, para atrapar, favorecer distintos desplazamientos, zigzag, ponemos los conos y corremos de un lado para otro, hacemos etcétera, ¿no? Y pues bueno, el espacio utilizado, la cancha sigue siendo el espacio que se está utilizando, a pesar de que hay otros espacios relativamente pues naturales, ¿no? En la escuela, como pues otros espacios de tierra, árboles, etcétera, pues sí sigue estableciendo la sesión en la cancha. Por eso se lo comento que es como un tanto urbanizado, ¿no? La práctica docente. Y los tipos de interacciones, pues bueno, se sigue utilizando el mando directo al inicio de las clases. Sin embargo, no es una práctica docente tradicionalista, puesto que se transforma posterior a un calentamiento cefalocaudal, ¿no? Que al principio es, bueno, levantar las manos, mover la cabeza, etcétera, a después hacer un descubrimiento guiado el resto de la sesión. Esto quiere decir que los niños van proponiendo diversos retos, el profesor propicia que ellos participen, que ellos propongan los retos a partir de, digamos, una estrategia didáctica propuesta por él mismo, pero que finalmente pues es una práctica un tanto variada, ¿no? No es una tradicional, pero ni es una tanto que favorezca la creatividad y la participación, ¿no? Hay un ambiente motivacional y de amistad con los niños. No es un profesor regañón, no es un profesor que sea estricto, que sea serio, es una personalidad amable del maestro y que siempre está dispuesto a apoyar a la comunidad escolar, ¿no? Pues bueno, son como las características como muy generales. Y pues bueno, es como el primer caso que ahorita actualmente estoy, digamos, terminando, y que pues bueno, esperemos que para una próxima platicada pues yo pueda aportarles un poquito más de lo que es mi trabajo de investigación. Y pues bueno, hasta aquí lo dejo ahora. Este es mi contacto, mi Facebook, y pues bueno, cualquier cosa estoy aquí a la hora. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por tu presentación, tu interesante presentación, justo porque, como mencionabas, hay muy poco escrito, ¿no? Sobre las particularidades de la práctica de los profesores de educación física, y también ahorita escuchándote sobre las características del trabajo docente de los profesores y profesoras de educación física. Y bueno, entonces vamos a empezar la ronda de preguntas y comentarios. Vamos a hacer una primera ronda para los compañeros y compañeras aquí de la sala de Zoom. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues aprovechamos que estamos aquí físicamente y pues podrían hacerla directamente. O si no, también nos las pueden colocar aquí en el chat para que Itzel y yo podamos leerlas. No sé si de los compañeros que se encuentran aquí quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario para Lupita. Griselda, veo que abriste el... Adelante, Griselda, te escuchamos.
Pues muchas gracias. Muy interesante la investigación. Muchas felicidades también por la temática. Pues más que pregunta es así como una duda. Comenta mucho sobre la forma urbanizada de dar la clase del maestro de educación física. No sé si ha explorado un poquito sobre cuál será la razón de que lo haga de esa manera. ¿Se le hará más fácil hacerlo en la cancha? ¿O tendrá que ver también con su formación inicial del maestro, que no sé, a lo mejor solamente vio esos contextos durante su carrera, o será facilidad para él? Gracias. Sí, pues bueno, también precisamente en la parte del marco contextual de mi investigación, yo abordo un poco la formación inicial que tuvo el maestro, que me parece muy importante, porque precisamente puede responder a esta inquietud de por qué está dando la clase así. Pues bueno, en las escuelas normales, aquí en San Luis, pues no hacemos una práctica de forma intensiva en el último año en una escuela rural, ¿no? Siempre se hace en una escuela de la ciudad. También el hecho de que aquí en San Luis Potosí la licenciatura en educación física está exclusivamente en la Escuela Normal del Estado, en la capital. Sí hay educación física en otras escuelas particulares, pero principalmente pues la pública y la más de referencia pues es aquí en San Luis. Y entonces, ¿qué pasa? Que los maestros de educación física, al egresar de la escuela normal, como me pasó a mí, como le pasa a la mayoría de los que egresan, pues son mandados a la Huasteca, a 7, 8 horas de su casa, en escuelas rurales. Y entonces, pues bueno, la experiencia adquirida, pues en la práctica, se vuelve a dar ahí en la escuela, en el contexto real. Y entonces, pues estamos hablando de que a veces los maestros digo, voy a hablar específicamente de mi caso, del caso uno, pues claro, tiende a hacer una práctica docente de utilizar balones, de fútbol, básquetbol, pues para la práctica deportiva, en donde pues en el contexto a lo mejor ni siquiera hay tanto un espacio para hacer esa práctica deportiva, pero pues los hay y se tiende porque también la escuela propicia esos materiales. Es decir, a veces el maestro, por ejemplo, no llega y ya está el material, digamos, un tanto urbanizado para la clase ahí mismo. Y ese material a veces los compran los directores, los padres de familia, donde pues es como algo, digamos, un tanto tradicional, comprar conos, comprar balones, comprar basquetbol para la práctica, y pues son los materiales que se utilizan en la escuela, ¿no? Muy Sí, bien. es que pensaba también, es cierto que en los contextos rurales pues hay algunos recursos que pudieran utilizar, ¿verdad? Sí, los árboles, no sé, objetos que tienen ahí. Pues muchas gracias, maestra. Gracias, Griselda. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí en el Zoom? Porque, Itzel, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola, Adelante. Lupita, muchas gracias por tu exposición. Me encantó y me parece que como bien señalas, el tema de la educación física en contextos rurales, pues requiere de muchísimo explorarse y visibilizarse. Y yo nada más quería preguntarte si hubo algún momento en el que tú pudiste como intercambiar tus observaciones e impresiones con el profesor, si pudieron llegar como a un diálogo, ¿no? En el que, bueno, pues observé esto y bueno, en general también como hacer esta parte reflexiva con pues el profesor. Pero muchísimas gracias, muy interesante e importante. Sí, pues bueno, en la observación de tipo etnográfica que yo hice con él, que fue, por ejemplo, un mes estar con él a todos lados, ¿no? Claro que hubo una plática siempre, yo intenté ser muy informal, o sea, en el hecho de no serlo tan estructurado, no llevar un guión, ¿no? Porque pues la realidad de la etnografía es esa, ¿no? O sea, la característica es ver el contexto real y cómo se desenvuelve en su contexto cotidiano. Y pues de esa manera, claro que intercambiamos de pronto, charlas como profesores de educación física, qué nos parecían, ¿no? Algunas cosas, pero nunca intentando, obviamente, el yo intentar que él me diga algo, ¿no? Desde mi influencia, en mi opinión, porque pues yo lo que intenté siempre fue pues que él se expresara libremente, ¿no? Para mí. Mi objetivo de investigación, pues mi punto de vista no es lo relevante,
claro. Y entonces, pues bueno, más o menos así. Y pues también, claro que el primer caso o el primer acercamiento etnográfico con un profesor se perfeccionó en el segundo y ya en el tercero mucho mejor, ¿no? O sea, la experiencia pues te va dando esa, pues esas habilidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Itzel. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay aquí en el Zoom, tenemos mucha actividad en el Facebook, Lupita. Entonces, mientras si algún compañero se anima aquí del Zoom, voy a dar lectura a lo que tenemos en el Facebook, que nos ha llegado, las preguntas y comentarios. Algunos son más bien felicitaciones, otros sí son preguntas puntuales. Las voy a leer juntas y ya para que hagamos como un bloque. Betty Guerra pregunta si se siguen usando ciclos. No sé si se refiere justo como al proceso de los ciclos en educación física. Alejandra Serrano te felicita mucho. Muchas felicidades, Lupita. Muy interesante investigación. Felipe Beltrán pregunta algo que también yo tenía un poco de duda. ¿Cómo influyen los factores socioculturales y geográficos de las comunidades rurales de San Luis Potosí en el trabajo del educador físico? Si nos pudieras comentar algunos adelantos, Lupita. Charlie Tepostlik dice, muchas felicidades, profesora Lupita, el Consejo Mexicano de Educación Física AC y la Red Internacional de Investigación Educativa en Educación Física presente. Emerson Dos Santos, él nos comenta que la educación en contextos rurales no puede seguir negando la realidad del contexto de estos estudiantes de campo y la educación del campo debería contextualizada es el camino a seguir. Y Alejandra Serrano nos vuelve a hacer una pregunta. ¿Qué recomendación nos da a los docentes multigrado que nos toca trabajar con educación física? Y también Betty Guerra nos vuelve a hacer una pregunta. ¿Cómo influye la participación del profesor Gilberto durante el Consejo Técnico Escolar en su práctica escolar? Y cerramos, son algunos comentarios y también preguntas, espero que no sean muchas, Lupita, pero bueno. Diego Juárez nos dice, buenas tardes, muy interesante la presentación de Lupita. Su pregunta es, ¿has identificado algún país o región donde se desarrolle la educación física de manera pertinente en escuelas rurales? Bueno, es como un gran bloque. Te escuchamos, Lupita. Sí, pues bueno, así como viendo todas las preguntas, voy a tratar de responder como un sintetizado un poquito de todo. Respecto, por ejemplo, del consejo técnico, el profesor tiende a ser como muy líder en la escuela donde participa. Los profesores son dos maestras. Tres maestras, un maestro y también hay una profesora de educación especial. Lo reconocen mucho, siempre le dan la palabra. Yo, por ejemplo, en la experiencia personal como profesora, hay muchos profesores de educación física que se quejan de que no les dan la palabra, de que no participan, de que la misma primaria, los profesores no los toman en cuenta. Y con el profesor del caso uno, Gilberto, o sea, fue todo lo contrario. Al menos yo ahí vi que el contexto comunitario de los mismos profesores es un ambiente muy altruista, muy colaborativo, y creo que eso tiende a ser una característica de la educación multigrado, ¿no? Entonces el profesor se adapta y contribuye a la toma de decisiones, a los proyectos que se generan. Y pues bueno, en otra pregunta sobre los ciclos, pues bueno, en realidad son conceptos que el mismo profesor maneja, ¿no? No es algo que yo haya dicho, trabaja por ciclos, no. El mismo maestro en su discurso refiere, yo trabajo por ciclos. Entonces, pues eso, en mi trabajo etnográfico tengo que poner tal cual como él lo está manejando. El hecho de que diga, pues vamos y venimos, pues es un concepto que se generó a partir del discurso de los mismos actores, no de algo que yo haya atribuido, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo decía en mi presentación, si lo ponemos en los conceptos actuales de la NEM, pues serían fases, ¿no? Serían fases, pero digamos que pues él, como es un profesor con 10 años de servicio, pues en sus anteriores programas quizá ese concepto se quedó arraigado, ¿no? El hecho de seguir hablando de ciclos, que es primero y segundo, primer ciclo, tercero y cuarto segundo, y así. Em, ¿Qué otra pregunta por ahí? Bueno, la del profesor del doctor Diego, si yo he identificado algún país que
digamos, sea como un modelo sobre educación física rural, pues en realidad no. Yo he identificado que casi todos los países en los que yo he visto o tenido acercamiento, diálogo con compañeros, la dinámica es casi la misma, ¿no? Ahí los mismos retos se encuentran en cuanto a que es un profesor itinerante, no son profesores que están en un solo centro escolar, por lo que obviamente hay retos en cuanto a la parte de la evaluación formativa, en la secuenciación, ¿no? de su práctica, tiende a estar como muy partida porque el tiempo que tienen en las escuelas se establece mediante una estadística. Por más que el profesor quiera estar en una escuela, la estadística lo saca porque no se justifica el hecho de que un profesor trata un poquito de grupos de alumnos, lo que se tiende a que, por ejemplo, pues obviamente tengan 3 o 4 primarias. En este caso, el maestro, las 2 escuelas en las que trabaja, tiene una estadística entre 80, 90 niños. Entonces, pues en la parte oficial separa los grupos, ¿no? En el horario, pero en la parte real los junta, porque son las necesidades que tiende para poder cumplir y atender otras actividades. Eso también se observa en otros países como Colombia, como Argentina, que en la parte de la revisión literatura observé que hay trabajos que documentan ese tipo de dinámicas. Y por ejemplo, pues bueno, también en España, que tuve la oportunidad de ir a mi estancia doctoral allá, pues también los trabajos reflejan esos mismos retos, pero desde un punto de vista pues más profesional, creo que sí hay más trabajos que reflejan la parte de la educación física en la naturaleza, en donde sí hay una parte, digamos, como de trabajar mediante una dimensión un poco tanto territorial, ¿no? De aprovechar los recursos que hay a su alcance para poder hacer una educación física más contextualizada y vinculada al contexto comunitario y pues de los alumnos, ¿no? Creo que la pregunta de la maestra Alejandra sobre la educación multigrado, pues bueno, habría que, a lo mejor ya como profesor de educación física, siento que lo ideal es seguir trabajando con metodologías colaborativas donde el agón, la competitividad y todo lo que, pues de pronto a veces el deporte escolar tiende a favorecer en los niños, pues habría que erradicarlo, ¿no? En esos contextos, porque pues la educación multigrado así es. Los niños grandes apoyan a los chicos, ¿no? Los chicos aprenden de los grandes. Hay una zona de desarrollo próximo muy, digamos, eh, ay, ¿cómo puedo decir? Que se vislumbra mucho en esa aula y que obviamente el juego como estrategia didáctica puede favorecer muchísimo más y también el hecho de vincular la parte curricular con el juego, ¿no? Yo siempre digo que de pronto tienden a pedirle al profesor de educación física que haga matemáticas lúdicas, que haga una clase de educación física donde se vinculen algunos saberes, pero luego yo hago como esa crítica, ¿no? De que ¿por qué no desde la misma aula se hacen las matemáticas lúdicas, ¿no? O sea, no tendría por qué un profesor de educación física pues abordar las matemáticas del juego, cuando el mismo profesor de primaria podría estar utilizando metodologías lúdicas, ¿no? Pues bueno, esos serían como mis comentarios así generales y pues bueno, muchas gracias también por el apoyo y por la escucha. Gracias, Lupita. Hay una otra pregunta que la voy a ligar con lo que también yo quería preguntarte. Fue de Alejandro, que él decía si hubiera, no, Felipe, perdón. ¿Cuáles serían esos factores socioculturales y geográficos de las comunidades rurales de San Luis Potosí que influyen en el trabajo de los profesores? Y yo la ligo justo escuchándote y también yo sé que estás en el proceso apenas, ¿no? Como de ir cerrando y sistematizando y estos hallazgos de análisis exacto. Si pudieras, se puede hablar de unas prácticas pedagógicas específicas del contexto rural, un poco como pensando como, ¿no? La idea es como lo sitúas desde la educación rural y las particularidades que tienen y las investigaciones que se han hecho situadas en esos debates, ¿no? Entonces se podría pensar y cuáles serían esas características. Hace ratito nos decías, bueno,
hay una particularidad del maestro por estar en estos contextos, ¿no? Lo de la colaboración, pero sí, pensando ya como en estas prácticas pedagógicas, que es lo que estás analizando en específico, ¿no? Entonces sería eso. Y no sé si hay alguna otra pregunta de Zoom para que podamos hacer como este segundo bloque. Y Creo que bueno, creo que no. Entonces te escuchamos, Lupita. sí, bueno, pues en la parte de la observación que yo hice en todo este análisis que estoy todavía elaborando, que es algo que todavía está en construcción, obviamente sí hay muchos factores geográficos sobre todo, culturales también, que tienden a caracterizar la práctica. Por ejemplo, el hecho de que cuando hace frío en los periodos de diciembre, enero, la educación física se da en las aulas, ¿no? El profesor da su clase de educación física en el aula y entonces cambia obviamente la dinámica porque pues en el aula no se pueden mover tanto, ¿no? Y entonces pues tiende a hacer como una didáctica más de pues trabajo más como manual, más de juegos de mesa, más de expresión corporal con cantos, con dinámicas de expresión corporal, es decir, pues muy distinto al hecho de trabajar a veces en la cancha, donde los alumnos pues obviamente tienen el espacio a sus anchas para desenvolverse motrizmente. Eh, Eso mismo pasa también en la parte de la Huasteca, por ejemplo, pero al revés, en donde si bien a veces el clima no es extremadamente frío, sí es extremadamente caluroso y entonces también los niños no salen a la clase de educación física por el clima, ¿no? Y entonces también se da una educación física en el aula. Y entonces, en la parte cultural, yo precisamente en mi esquema, si lo recuerdan, pongo como el contexto comunitario fuera de este círculo, porque se observa que pues no hay como una relación tan directa con los saberes que está desarrollando el profesor con los niños, porque también no hay un tiempo suficiente que el profesor permita poder vincular y poder conocer a profundidad el contexto escolar. Es decir, el profesor no es como el de primaria que está los 5 días de la semana con los niños. Solamente pues se trabajan 2 sesiones con los alumnos, no los conoce a profundidad, entonces pues obviamente hay retos en cuanto a esa parte, ¿no? Em, y pues sí, de la parte cultural es esa misma, el hecho de que de pronto no conozca suficientemente las características culturales, pues también eso limita el hecho de que pueda contextualizar la clase de educación física a las características comunitarias, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos todavía en eso. Creo que estas preguntas pues también me dan pauta para yo poder analizar mucho sobre esos ejes, digamos, rurales que todavía estoy tratando de enfatizar ahí en las categorías, porque bueno, las categorías, si observan las preguntas, pues son sobre la parte de los contenidos, con qué es lo que enseña, cómo lo enseña y cómo se relaciona, ¿no? Y entonces en esta de cómo se relaciona, pues podré detallar y profundizar un poco más esta parte de la relación sociocultural con las condiciones que hay en la escuela, ¿no? En el contexto. No sé si por ahí contesté algo. Sí, muy bien, Lupita. Mira, por tiempo vamos a leer los últimos comentarios que están en el Facebook y bueno, igual y te doy chance de como cerrar con algo general, porque ya estamos como en el tiempo para escuchar al otro compañero, pero pues vamos a dar lectura porque pues nos están sintonizando y parece que ha sido muy interesante y ha desatado mucha interacción y eso es bueno, ¿no? Porque es Sí, parte del claro. objetivo de la RIER, ¿no? Y de este seminario, poder discutir y hablar. Bueno, Andrea otra vez nos vuelve a hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido la interrelación de contenidos en relación a los otros campos formativos? El compañero Emerson nos deja un link ahí en los comentarios de la transmisión sobre un artículo sobre multialfabetizaciones en contextos multigrado, una aproximación a la educación rural en la región semiárida de Bahía.
Y Elkin Ríos menciona, gracias maestra Lupita, interesante reflexión, en especial por el reto que representa una educación física contextualizada en territorios rurales, donde no siempre se cuenta con condiciones sociales, humanas e institucionales. Esas serían, Lupita. Sí, pues muchas gracias también por aportar por ahí trabajos. Obviamente, como ustedes saben, la tesis es como por tiempo, nunca se termina si nosotros quisiéramos seguirla trabajando, pero pues bueno, claro que todo eso me va a servir. Ya después yo checaré la transmisión para poder ahí estar con mm, recuperar los links que me han compartido, los agradezco. Y ay, se me fue la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Una de las que de las que Sí, mencionaste. la que es puntual, ¿no? De cómo se relacionaba, la interrelación de contenidos en relación Ah, a sí, sí, otros campos cierto, cierto. formativos. Ajá. Pues mira, lastimosamente, bueno, no digo lastimosamente, creo que es parte de la realidad el hecho de la transición curricular que se estuvo viviendo y que todavía se está haciendo sobre el 2017 y el 2022. En ese aspecto, el profesor, tanto en el caso uno, no estaba trabajando puntualmente el currículum, puesto que la parte de los contenidos de educación física se publicaron en un consejo técnico escolar a finales del ciclo escolar anterior. Entonces, la indicación de los supervisores, o en este caso de su supervisor, que estuvo también mucho tiempo en licencia médica, o sea, no tuvo por ahí tanto acompañamiento por parte de su supervisor, pues fue trabajar conforme él pudiera, ¿no? Interpretando lo que él conocía del currículum y de lo anterior, y entonces las planeaciones, toda esta parte no tenía ninguna vinculación directamente con los campos, con los otros campos quitando de lo humano y lo comunitario, de saberes, pensamiento científico, no tenía ninguna vinculación. Entonces, pues precisamente sus saberes eran propios de la disciplina, ¿no? O sea, no había ninguna relación con otro. Y bueno, yo como avanzando un poco y adelantándoles, en un caso, en el de la Huasteca, sí ya estaba trabajando con el currículum de la NEM, pero no había tampoco una vinculación con otros campos. Era su propio campo de la educación física con los contenidos que la secretaría propuso, ¿no? Entonces, pues bueno, he ahí la tarea también, obviamente, bueno, yo como profesora digo, pero en estos casos, pues no se veía una relación, precisamente ninguna vinculación pues, con el entorno, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Lupita, por interesante retroalimentación y plática. Y efectivamente esperemos que para el próximo ciclo de la RIER ya podamos ver los resultados finales de la tesis doctoral. Y pues muchas gracias por los compañeros y sus Gracias. comentarios. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia que nos va a acompañar Itzel para hacer esta moderación. Adelante, Itzel. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a presentar al segundo ponente que ya nos acompaña, Carlos Guillermo Rosaines. Me voy a permitir, perdón si lo pronuncié bien, Rosaines, perdón, voy a compartirles una breve semblanza. También es miembro de la RIER. Carlos Rosains Méndez actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana. Él es licenciado en Historia por la misma UV. Se encuentra apoyado con estímulos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cursó la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo. Ahí también estuvo adscrito a la línea de Antropología de la Educación y se tituló a través de la modalidad de tesis y examen profesional, sustentando el trabajo La Escuela Multigrado, Experiencias, Comunidad y Cultura Escolar en la Sierra de Chiconquiaco, Veracruz 2018-2019. En noviembre del 2021 fue galardonado con el reconocimiento COMIE a la tesis de posgrado sobre educación para el bienio 2019-2020 en categoría de maestría, distinción otorgada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
También es profesor de la Universidad de Jalapa, colaborador de la organización de la sociedad civil Movilizar, Innovar y Aprender, y miembro de la Red de Investigación de Educación Rural, nuestra RIER. Bueno, entonces, Carlos, te dejo el micrófono para que nos compartas el día de hoy tu investigación. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Buenas tardes. Que ya voy a empezar, hija. Bueno, ahí se ve bien. Sí, Sí, por supuesto, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la coordinación del evento y bueno, celebro que espacios como este sigan dándose. En atención a la convocatoria del seminario de la RIER, hablaré del proceso que implicó el diseño, construcción de la investigación y recopilación de la información presentada para mis estudios de maestría, la cual fue realizada para obtener un grado de antropología social, de maestro en antropología social, y si bien el espacio de investigación se situó en la escuela multigrado, la disertación teórica y la ruta metodológica se ubican en el campo antropológico. Es decir, se trabajó un concepto como cultura y fue problematizado dentro de los espacios escolares, ¿no? Pensando en su configuración en relación a diferentes factores. Bueno, la presentación se estructura de la siguiente manera. Primero hablaré de los aspectos formales de esta investigación. Después hablaré de categorías teóricas y conceptuales que desarrollé en la misma. Después hablaré de la ruta metodológica, especialmente del trabajo etnográfico que realicé. Hablaré brevemente sobre los hallazgos de la investigación. Voy a darle mayor peso a la parte metodológica y cerraré con algunas reflexiones finales. Comenzaré hablando de los aspectos formales de la investigación, es decir, cómo fue que llegué a esta investigación y cómo fue que la construí antes del trabajo de campo. Bueno, para poder hablar de una cultura y una experiencia escolar multigrado, primero debo dilucidar cómo asumo, ¿no? Cómo defino, cómo veo este tipo de espacios escolares. Tenemos dos grandes definiciones, ¿no? Por un lado, una definición más organizativa, administrativa, y que está centrada en el número de estudiantes y en el número de maestros. Y por otro lado, una definición de lo multigrado que me gusta más, con la que prefiero trabajar, que se construye primordialmente, ¿no? Desde el sur global, y que piensa a lo multigrado como un modelo pedagógico alternativo al hegemónico, no complementario, no inferior, sino alternativo al modelo hegemónico, ¿no? Urbano graduado, ¿no? Que muchos conocemos, y que además en la escuela multigrado se atiende la diversidad y se prioriza el aprendizaje colectivo en el aula, ¿no? Parto desde esta idea de lo multigrado. Y bueno, la escuela multigrado tiene importante presencia, no solo actual, ¿no? Sino también histórica, y especialmente en el ámbito público, ha sido enfocada hacia territorios rurales e indígenas con bajo número de población y con rasgos de marginación social. Ya se ha hablado un poco en la presentación anterior sobre eso, y la escuela multigrado se desarrolla en diferentes tipos de servicios escolares. Hablando de Veracruz, ¿no? De nuestra entidad federativa, se habla de que cerca del 50% del total de las escuelas del nivel básico son multigrado, ¿no? Entonces es una presencia muy importante, una presencia considerable y una presencia escolar que debemos atender desde diferentes trincheras. A partir de eso, ¿no? La escuela multigrado, ¿no? Empecé a leer en mis estudios de maestría, ¿no? En esta parte previa a ir a campo, empecé a leer mucho sobre la escuela multigrado. Y me percaté, entre otras cosas, del adverso panorama que enfrentan estas escuelas, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Desde la falta de docente, desde infraestructura escolar, desde los logros de aprendizajes o simplemente desde el olvido de estas escuelas muchas veces ante el modelo urbano graduado, ¿no? Esa situación llamó mi atención
y me llevó a preguntarme sobre la cultura escolar y la experiencia escolar en escenarios, ¿no?, desfavorecedores, ¿no?, como en los que están muchas de las escuelas multigrado, ¿no? Me preguntaba, bueno, ya se nos está diciendo que, bueno, hay diferentes características, cómo se construye una cultura escolar y cómo se desarrolla una experiencia escolar dentro de estas condiciones, ¿no? A partir de estas condiciones. También no encontré mucha información, ¿no?, sobre culturas escolares, especialmente en escuelas multigrado. Hay muchos estudios de culturas escolares en escenarios rurales, pero había que ver un poquito más sobre lo multigrado. Y finalmente, por una situación personal, ¿no?, que tengo varios amigos y familiares que trabajaron en CONAFE, fue que me llamó la atención y fue que desarrollé esta investigación, cuyo sentido fue, o cuyo objetivo era, analizar sentidos y prácticas de la cultura escolar en las escuelas multigrado. En este caso, en una localidad rural, cuyo nombre es ficticio, la denominé La Niebla, para cuidar un poco la identidad de las y los colaboradores. Y bueno, La Niebla está ubicada en Chiconquiaco, en el municipio de Chiconquiaco, Veracruz, y todo este análisis de la configuración de la cultura escolar a partir de la cotidianidad y las experiencias escolares. Esta investigación se desarrolló entre el ciclo escolar 2018-2019. Bueno, a partir de eso, se construyeron preguntas específicas y una pregunta general de investigación que versa así: ¿cómo se configura la cultura escolar en las escuelas multigrado mexicanas? Y el objetivo de investigación fue analizar la configuración de la cultura escolar en escuelas multigrado de esta localidad denominada La Nieve. Y bueno, eso corresponde a los aspectos formales de la investigación, y ahora voy a hablar un poco de las categorías teóricas, previo a irme a campo. Bueno, son dos, ¿no?, las categorías que orientaron la investigación primordialmente, hablaré de ellas más adelante. Ambas son tomadas de la antropología y la sociología de la educación, pero para llegar a ellas, primero tuve que realizar una aproximación parcial a la literatura sobre lo multigrado. Esto con la intención de comprender cómo y hacia dónde encaminar el trabajo etnográfico. Hasta ese punto, ¿no?, el corte que hice en 2018, categoricé la literatura en tres ejes: el sistema multigrado, los estudios centrados en el docente y las particularidades de la enseñanza multigrado. En lo que refiere al sistema multigrado, me percaté que este tipo de investigaciones se preocupaban por ver a la escuela multigrado, ¿no?, como una totalidad, y encontrar las similitudes dentro de este tipo de escuelas. Muchos estudios coincidían en resaltar su importancia histórica, enfatizaban las desventajas que enfrentan estas escuelas y exclamaban la necesidad por potenciar estas escuelas, ¿no? Algo que esta red, a la que orgullosamente pertenezco, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ha hecho un trabajo impresionante por potenciar la educación rural y, por supuesto, la multigrado. Y en el segundo eje se ubicaron estudios sobre el papel de los maestros y maestras, es decir, estudios que hablaban sobre cómo organizaban las aulas, estudios que señalaban las dificultades para la práctica docente, estudios que problematizaban los saberes docentes, que ponían el dedo sobre la falta de formación o sobre las necesidades de formación específica. Ya se hablaba un poco en la intervención anterior. Y por último, el tercer eje, que es donde yo sitúo esta investigación, tiene que ver con las particularidades de la escuela multigrado, donde se hablaba, entre otras cosas, de lo multigrado por derecho propio, es decir, entender a la escuela multigrado por sí misma. Y ahí destaca la importancia de reconocer la diversidad dentro de estas aulas, entender el potencial didáctico que tienen estos espacios, y también un elemento que me parece fundamental, que como antropólogo llamó más mi atención, que es la relación escuela-comunidad, ¿no? Cómo se vincula la escuela con su entorno. Entonces, ante el estado del conocimiento sobre lo multigrado, fue que opté por emplear dos categorías esenciales que considero podían contribuir datos empíricos
sobre las particularidades de la escuela multigrado. Primero, la experiencia escolar, que me ayudó o que ayuda a comprender al actor escolar como un sujeto inmerso en una lógica de integración social y que éste es definido dentro del espacio escolar por su pertenencia, un rol y una identidad cultural, la cual no solo es heredada, sino que es retroalimentada y reconstruida con el pasar de las vivencias. Y por otro lado, la cultura escolar, entendida como este conjunto de conocimientos, significados y prácticas interpretables que se manifiestan en diferentes dimensiones y en niveles, como señala María Bertelli, sociales, social, político y curricular. Todo esto según la naturaleza de cada situación escolar. ¿Por qué le quise entrar al tema de la cultura escolar? Considero que una investigación que analice la cultura escolar en las escuelas multigrado es pertinente porque ayuda, primero, a comprender la diversidad de esas escuelas, ¿no? Segundo, porque contribuye a atender el problema en torno a las ideas preestablecidas sobre lo multigrado. Desafortunadamente, algunos docentes que pude entrevistar definían lo multigrado desde sus carencias, desde lo que no es ante la escuela graduada urbana, ¿no? Entonces, también creo que ver la cultura escolar puede ayudar a atender estos problemas. También conocer cómo se significan y encarnan las diferentes condiciones adversas que caracterizan muchas veces a estas escuelas, y también conocer cómo se significan y complementar, ¿no? A través de la cultura escolar, complementar la construcción de una didáctica multigrado. Ya después de todo esto, de explicar un poco los aspectos formales de la investigación y los conceptos orientadores, pasaré a describir un poco el trabajo de campo. Quiero enfatizar que mi posicionamiento etnográfico intenta desprenderse, ¿no?, de estas perspectivas modernas y colonialistas. Por lo tanto, intento ser crítico ante estas lógicas centralistas, hegemónicas y occidentalistas que predominaron en el siglo pasado en la academia, en el Estado y en el mercado, y que se traducían en los trabajos etnográficos de muchos antropólogos, ¿no? Entonces, el método etnográfico me posibilita acercarme al caso, no a los estudios de caso, mediante 3 acciones clave: estancias prolongadas en campo, empleo de técnicas cualitativas de recopilación de información y destacar la perspectiva del actor, como ocurrió con esta investigación. Entonces, bueno, para mí era importante desarrollar un trabajo etnográfico con estas características. Para desarrollar el trabajo etnográfico, se planearon las siguientes técnicas: la indagación bibliográfica documental, consultando estudios de la historia de la educación en México, estudios sobre escuelas multigrado y revisando modelos, planes y programas educativos. También realicé observación participante en las aulas, en las festividades escolares, en las reuniones, en los recesos y en las actividades locales, ¿no?, como ir a un rosario. Todo fue registrado en mi diario de campo, destacando lo observado, lo sentido y lo reflexionado. Un color de pluma para cada cosa. También hice entrevistas semiestructuradas que contemplaron a cerca de 50 actores locales, padres, madres de familia, estudiantes, autoridades de la supervisión. ¿Para qué? Buscar testimonios sobre sus aspiraciones como actores locales y escolares, su opinión sobre la escuela, sobre el papel del Estado y sobre las condiciones del territorio. Y por último, realicé 3 grupos focales con niños de primaria de quinto y sexto, de tercero y cuarto de primaria, y otro más con estudiantes de la secundaria comunitaria, que me permitieron conocer la manera en que se percibían las escuelas, cómo se sentían las y los estudiantes dentro de la escuela y cómo relacionaban la escuela con sus expectativas a futuro. Esas técnicas se emplearon en un territorio cuyas características eran las siguientes: una localidad rural con población menor a los 500 habitantes, aproximadamente 350,
dedicada primordialmente a la agricultura y con una alta concentración de desventajas sociales, socioterritoriales. Al mismo tiempo, esa localidad se ubicaba en un municipio al centro del estado de Veracruz que contaba con 50 localidades rurales y donde el 90% de la población se encuentra catalogada en situación de pobreza, marginación social y realmente con un ayuntamiento sumamente limitado. Dentro de ese territorio, el trabajo de campo se realizó entre 2018 y 2019, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. De lunes a viernes yo viví en la localidad como un maestro más, llegaba el lunes, me iba el viernes, y dentro de esa experiencia puedo destacar algunos logros. Yo los categoricé en dos logros de mi trabajo de campo, ¿no? Primero, poder ingresar a la comunidad, ¿no? A partir de este intercambio de expectativas con los actores locales, ¿no? Yo expresarles lo que hacía ahí y ellos qué esperaban, ¿no? De mí. Por otro lado, fui aceptado en las escuelas a través de apoyar a la docente del grupo de tercero y cuarto. Yo me hacía cargo de algunas clasecitas de historia por mi formación, le ayudaba un poco a atender a los chicos de manera individual y creo que algo importante fue que en la comunidad fui aceptado, fui señalado como un maestro más y honestamente, especialmente niños y madres de familia, me trataron muy bien. Por otro lado, otros logros que destaco de la investigación, bueno, es que logré registrar decenas de testimonios sobre la escuela y la educación en esta localidad. Pude identificar algunas particularidades de la experiencia y la cultura escolar, ¿no? A partir de las perspectivas, de la observación de la cotidianidad escolar y escuchar, ¿no? La perspectiva del actor. Y otro elemento fue también que pude identificar las transformaciones del espacio rural, ¿no? Un concepto que se desarrolla más desde la sociología rural, pero también eso fue algo que pude observar. ¿Qué dificultades tuve? Bueno, al principio, por eso yo digo como un logro el llegar a campo, porque a mí iban a ayudar a entrar la gente de la delegación estatal del CONAFE, pero me querían mandar a una comunidad donde ellos querían tener todo muy controlado, ¿no? Como una escuela estrella, digamos, una comunidad estrella idónea, y eso para lo que yo quería lograr en mi investigación no me servía. Cuando pedí otra moverme o que me dejaran ir a otra escuela del CONAFE, fue que me negaron todo acceso a las escuelas del CONAFE. Entonces, afortunadamente, en la primaria, que no era de CONAFE, sino era administrada por la SEP, la Secretaría de Educación de Veracruz, fue que pude entrar. Eso fue complicado porque tuve que ir, pues, primero a tocar la puerta al Palacio Municipal de Chiconquiaco, de ahí llamar a la gente municipal, de ahí la gente municipal me llevó con la directora de la primaria, bueno, la directora comisionada, y fue que pude acceder. Un tema también fue que hizo que mi estancia se prolongara, fue la falta de regularidad en los espacios, en los horarios escolares. A veces algunos maestros no iban, a veces las situaciones del clima impedían que pudiéramos llegar a la localidad. También se atravesaban, que es algo muy normal, ¿no? Las celebraciones locales. Entonces, digamos que eso fue un inconveniente y también concretar algunas entrevistas. Mi intención era ver lo que pasaba en el preescolar del CONAFE, en la secundaria de la SEP y en la primaria de la SEP y en la secundaria comunitaria. Pero realmente los maestros del CONAFE, algunos pusieron ahí una barrera, entonces fue muy complicado concretar entrevistas con ellos. ¿Cuáles fueron las adecuaciones? Bueno, fue una investigación muy centrada y muy desde la primaria, muy desde una aula de primaria, ¿no? Una de tercero y cuarto. Tuve que centrar más la mirada, ¿no? Toda este análisis parte de la primaria, ¿no? Hay un sesgo de la investigación, pero también surgieron nuevas preguntas relacionadas con las trayectorias escolares de los jóvenes, en la presencia del Estado y la concentración de desventajas. Esperaba la mirada desde los maestros y realmente se adecuó a la mirada de niños, niñas y adolescentes, que también es sumamente enriquecedora. Es importante mencionar esto porque si bien se tenía interés en la experiencia escolar de maestros,
Se tenía también el interés de analizar a profundidad la política educativa en relación con la cultura escolar. Las situaciones de campo implicaron un informe que estuvo más centrado en la descripción de experiencias y en la cotidianidad escolar. Bueno, hablaré brevemente sobre los hallazgos de la investigación. Uno de ellos es al menos desde este caso, desde la cultura escolar multigrado de esta escuela en La Niebla, es la autonomía de cada aula. Es decir, cada salón de clases, a pesar de que eran en una primaria tridocente, fue percibido como una escuela con cierto grado de autonomía. Entonces, los horarios escolares se asumían como un formalismo construido a partir de lineamientos oficiales, pero la realidad, cada aula tenía un horario diferente y eso dependía de la disposición de cada uno de los docentes. En las entrevistas, incluso los chicos, los niños, las niñas y los adolescentes se referían a su aula como una escuela autónoma, ¿no? Eso fue algo que me pareció interesante. Esto es más desde los testimonios de los maestros. El segundo punto, que es la baja valoración de la modalidad multigrado en relación con la escuela graduada. Los maestros definían lo multigrado desde las carencias, ¿no? Y intentaban replicar estrategias tradicionales y enfocadas en el modelo graduado, en el aula multigrado, y recaían mucho en segregación por grados, etc. El siguiente hallazgo es que la escuela multigrado y la comunidad local establecen una relación que puede explicarse desde 3 dimensiones. La dimensión simbólica, cuyo trasfondo es la concentración de desventajas, eso estimula discursos y prácticas locales sobre la importancia aspiracional y representativa que la escuela tiene. La dimensión organizativa política, manifestada en prácticas compartidas de gestión y participación escolar, como faenas escolares, la atención a los maestros y las reuniones escolares. Eso ejemplifica el impacto de la escuela multigrado como una institución con importancia local a la par de la iglesia o de las juntas ejidales. La escuela multigrado es exitosa en términos comunitarios. Y la dimensión sociocultural, que demuestra cómo se entrelazan rasgos propios del territorio con patrones distintivos de la escuela local, los cuales visibilizan la imbricación de la escuela con la cultura nacional y las expresiones religiosas. Y por último, el hallazgo teórico, vamos a llamarlo, tiene que ver con que la cultura escolar se configura a partir desde la observación local, se puede ver que la cultura escolar está muy influida por 4 factores: la política educativa, las huellas del pasado, la parte histórica, que esto es algo que ya ha planteado Elsie Rockwell. El contexto de la escuela es fundamental, es decir, hay particularidades del territorio que inciden en la cultura escolar, pues las escuelas son lugares permeables a los procesos culturales y sociales de su entorno y los sentidos locales otorgados a la escuela, que pueden visibilizarse desde los actores escolares, sus significados y representaciones de la escuela. Como reflexiones finales sobre el proceso, o sea, desde que diseñé la investigación hasta esta parte donde estoy divulgando los resultados, quisiera comentar lo siguiente. Creo que es muy importante divulgar esto, si nos están escuchando tesistas de maestría o de licenciatura, es muy importante divulgar los hallazgos de la tesis. Gracias a las tecnologías digitales estamos en un periodo privilegiado para dar a conocer los resultados de nuestros estudios. También, recibir una beca, hay que hacer valer los recursos públicos y sobre todo visibilizar problemáticas sociales, como en este caso la desigualdad educativa. Cabe decir que de este trabajo han salido 3 artículos y diversas ponencias. Uno de ellos sale el próximo mes en nuestra revista River. Y bueno, con esto concluyo la divulgación de mi tesis de maestría, hablando del último que me faltaba dar a conocer, ¿no? La parte metodológica. Por otro lado, una parte más autocrítica. Creo que a pesar de mis esfuerzos, el proceso de reciprocidad con la comunidad quedó inconcluso, ¿no? Se cruzó la pandemia, no he tenido este diálogo de retroalimentación, que espero hacerlo pronto, porque creo que es una parte que he pensado y creo que no fue muy ético de mi parte.
últimamente lo he reflexionado mucho y espero poder retribuir parte de esas bondades y apoyos que recibí por parte de la comunidad. Y bueno, hay algunas preguntas que se quedaron sin responder y una de ellas tiene que ver con el papel de la escuela en la construcción del Estado mexicano y que es justamente lo que estoy trabajando para mi tesis de doctorado. Bueno, sería todo de mi parte. Quiero agradecer a la población de La Niebla, especialmente a Alejandro Bando, Miguel Bello y Leonardo Martínez por apoyar esta investigación, pobladores de La Niebla que siempre me apoyaron y me recibieron con buenos brazos, a Janet Vallejo, mi directora de tesis, Felipe Evia, mi codirector de tesis, perdón, y a Lidia Espinosa, porque sus orientaciones fueron fundamentales para llevar a buen puerto esta investigación. Y por último, quiero dedicar esta ponencia a la memoria de Rafael Ortiz, compañero de mi AC. Él era un profesor e incansable luchador por la equidad educativa. Y bueno, ya no está con nosotros, así que esto va por Rafa y que descanse en paz. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Guillermo, por esta interesante presentación de tu investigación. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades también por llevarla a cabo. Bueno, les invito a compartir sus preguntas, sus comentarios, primero a quienes nos acompañan en la sala de Zoom. Pueden abrir sus micrófonos para hacer sus comentarios o escribirlos también en el chat y yo daré lectura. También invito a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook a realizar sus comentarios, observaciones. Y bueno, quizá en lo que se animan, ¿no? Las personas que nos acompañan ahorita vía Facebook o en esta sala de Zoom, yo quisiera hacer una primer pregunta, Carlos Guillermo. Yo sé que el Sí, claro. tiempo de presentación siempre es bastante limitado y esa siempre es nuestro desafío, ¿no? Compartir lo que realizamos en un tiempo bastante limitado, pero yo quisiera que nos pudieras compartir un poco más. A mí, de entrada, me parece un trabajo súper interesante y necesario, también por la región de Chiconquiaco, que desde mi perspectiva, soy originaria del estado de Veracruz, entonces creo que no hay tantas investigaciones sobre esa región, entonces es muy pertinente también. Si nos pudieras comentar un poco más, tú mencionabas que tu aproximación, si bien es etnográfica, pues coincide o busca como trascender esta investigación hegemónica, extractivista, ¿no? Y que te sumas como a procesos más horizontales, ¿no? Y que, bueno, buscan finalmente también transgredir esas formas convencionales Ujú. y extractivistas de hacer investigación. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir más. ¿Cómo fue para ti vivir este proceso? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Qué tuviste que también tú como investigador transgredir, ¿no? De las formas convencionales de hacer investigación para poder situarte en paradigmas, pues no tan convencionales, ¿no? Si pudieras profundizar un poco esa parte en lo que, bueno, Sí, los demás compañeros se suman. sí, claro. Pues bueno, partí con esta idea, ¿no? De hablar, ¿no? De una visión más colaborativa del trabajo etnográfico, eh, alejándome de categorías como el informante, ¿no? Prefiero hablar siempre de colaboradores, de colaboradoras. Y bueno, mi forma de acercarme fue tratar de ser lo más honesto por un lado, ¿no? Tratar de explicar qué estaba haciendo ahí en la localidad. Honestamente fue un proceso complicado, ¿no? Por ahí que escribí en una parte, ¿no? No, La Niebla, un pueblo libre de antropólogos, ¿no? Creo que eso fue complicado explicar a qué estaba ahí, ¿no? O sea, surgían preguntas como, bueno, ¿y esto que usted me está preguntando, para qué me sirve? ¿Para qué sirve? Y realmente yo trataba de comunicar, bueno, el sentido de visibilizar la situación, de poder entender cómo mejorar las experiencias escolares, pero realmente sí fue una parte que me costó comunicar, ¿no? O sea, ahora que lo veo a casi 5 años, ¿no? Casi 6, mejor dicho, de que llegué allá, sí veo que, no sé, como que tengo esa deuda para poder
desarrollar mejor esta parte más colaborativa, más horizontal, que realmente por momentos se caía, porque, bueno, aquí hay muchos colegas y expertos en educación rural, y la forma en que se visualiza al maestro en los espacios rurales es una visión vertical, ¿no? O sea, el maestro localmente posee una jerarquía sobre la comunidad. Entonces, el que a mí se me viera como maestro por estar todo el día en la escuela, en el aula de tercero y cuarto, pues inconscientemente hacía que, bueno, yo tuviera esa posición jerárquica, que realmente fue muy complicado quitármela, ¿no? Pero realmente en ese momento fue la única forma en que pude entrar a campo, ¿no? A poder entrar al aula. Entonces creo que la forma en que traté de hacerlo para responder precisamente tu pregunta, pues es tratar de ser muy honesto, ¿no? En lo que estaba haciendo. Claro, Sí, sí. muchísimas gracias, Carlos Guillermo, por sí, justo también comparto estas reflexiones. Y bueno, ya comenzaron a llegar los primeros comentarios a través de Facebook. Ana Bricia Sí. Muro González nos señala, es un tema importante de investigación. Esteban García pregunta puntualmente, ¿en qué consistiría la retribución a la escuela y a la comunidad? A lo Ujú. mejor, bueno, la que te estás como imaginando, ¿no? En esta nueva fase. Mireya Rubio pregunta, ¿cuáles prácticas observó en su contexto más apegadas a la educación multigrado y qué prácticas observó que tendían a reproducir a la escuela de organización completa? Ok. A lo mejor podemos hacer esta primera ronda de preguntas. Ujú. Sí, bueno, la forma que yo encuentro de retribuir o que he pensado, evidentemente es ampliar, ¿no? El trabajo, presentarlo, discutirlo con los maestros que todavía están ahí, con la población local, compartiendo otro tipo de conocimientos, ayudando con otro tipo de temáticas, ¿no? Desde lo que sé, he pensado en trabajo de alfabetización, a lo mejor. eh, También andamos, bueno, andamos colectando material bibliográfico porque uno de los temas que pasa ahí es que hay muy pocos libros, ¿no? Y el internet no es tan bueno, entonces no hay acceso a otro tipo de conocimientos, entonces por esa parte estamos, ¿no? De hecho, esa pregunta la estoy tratando todavía de responder porque sigo trabajando chiconquiaco, entonces eso sería. Por otro lado, en cuanto a las prácticas tradicionales, realmente lo que pude observar era una escuela tridocente, con tres salones, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y algo que veía es que siempre había esta segregación material y simbólica del aula, ¿no? O sea, tú entrabas al aula y de acá para acá, de izquierda a derecha, estaban los de tercero, de derecha a izquierda los de cuarto, ¿no? Y casi nunca interactuaban, ¿no? Casi no se daban este tipo de estrategias como redes de tutoría, cómo trabajar temas comunes. Realmente siempre era esta lógica, ¿no? De segregar, dictar, ¿no? Había mucho dictado, algunas actividades, bueno, a veces lucían improvisadas, había un maestro en especial que solo llegaba y decía, pónganse a hacer dibujos, ¿no? Entonces, realmente se desperdiciaba el potencial, ¿no? Porque algo que me quedó claro es que especialmente en esa localidad, la escuela es muy importante y hay una participación activa por parte de la comunidad en general, ¿no? Entonces, creo que había mucho esta desatención, ¿no? Esta segregación, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta de Mireya Rubio, ¿cuáles prácticas observó en su contexto más apegada a la educación multigrado y qué prácticas observó que tendían a, es lo que comentabas, Sí, ¿verdad? sí, Perfecto. sí, o sea, la segregación por grados, los temas, no temas compartidos, no redes de tutoría, y Claro. realmente yo encontré muy pocas. O sea, no te podría decir, más bien esa era la constante, ¿no? La aspiración al modelo graduado.
Claro, Gloria Castro nos comparte en comentarios, muy interesante también esta segunda investigación, muchas felicidades. Y Belia, sí, adelante Belia, por favor. Yo tengo un comentario, más bien como para que puedas ampliarnos la información y también un comentario. El Ujú. comentario tiene que ver con la importancia, tanto la tesis que está desarrollando Lupita como la que nos presentas, Carlos, pues de interés de mirar la vida cotidiana en las escuelas, o en este caso las prácticas, ¿no? Pedagógicas, en tu caso, pues la vida cotidiana y la cultura escolar de esta escuela en específico. Entonces, creo que también eso es importante porque uno de los ejes que habíamos planteado para este seminario es como justo la metodología, ¿no? O sea, es muy interesante siempre mirar, en este caso de tesis de investigación, pues con toda la cocina metodológica que implica realizar una investigación con ciertas características, pero particularmente, como ambos comparten, pues con el enfoque etnográfico, ¿no? Entonces, cómo mirar lo cotidiano de esos grandes temas que nos interesan, nos da cierto tipo de detalles, cierto tipo de información que lo que hacen es enriquecer esa realidad, ¿no? Que yo siempre lo he visto desde ahí. Cuáles son las potencialidades del enfoque etnográfico y en este caso, pues, cómo le hizo tal persona para construir una investigación, ¿no? Ujú. Y la pregunta puntual que me gustaría que pudieras ahondar, sabiendo que ahí tenemos tiempo suficiente, es Sí, justo esta relación entre escuela y comunidad, que también a mí es uno de los ejes que también siempre me ha interesado, quizá también por esto que dices como la formación antropológica. Tú nos mencionas en tus hallazgos que fue a través de tres, o sea, tú clasificas, ¿no? Esta relación en tres ujú, dimensiones. Si nos pudieras dar ejemplos concretos de estas tres sí, claro. dimensiones de lo simbólico, o sea, ¿cuál sería el ejemplo concreto en donde pudiste mirar esto? De la Sí, otra parte sociopolítica y de la última, ¿no? Que nos mencionas sí, más de material, no me acuerdo ahorita aquí, pero sí, como sí, ejemplos concretos de la cultura escolar que hallaste, ¿no? Gracias y muchas sí, claro. felicidades. Gracias, Belia. Bueno, sobre el primer punto, ¿no? Que voy a revisar aquí mis notas. La dimensión simbólica, yo la atribuyo, o los ejemplos de los que parto, es a partir de la importancia que se le da a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Los testimonios de padres, eh, jóvenes y niños y niñas, padres y madres, todos hablan de que la escuela es importante y asumen a la escuela como una forma de movilidad social. Entonces, ahí viene una parte de la importancia simbólica porque justamente ante el escenario de pobreza, de marginación, de aislamiento, eh, esta idea de que la escuela trace ese puente para salir de todo eso sigue muy vigente. Entonces, es simbólico, ¿no? Porque estimula estos discursos, ¿no? Sobre la importancia aspiracional de la escuela. Pero por otro lado, la otra parte simbólica es la representatividad que tiene la escuela. Tanto la escuela o las escuelas como la iglesia son la carta de presentación del pueblo. Entonces hay un esfuerzo histórico por decir, bueno, aquí está la escuela muestra el progreso, el avance de la comunidad, pero también muestra la organización, es el espejo de la organización. Entonces, yo diría que es una importancia, pues representativa o la representatividad de la escuela, pero también es simbólica porque representa las luchas, representa los esfuerzos históricos. La escuela, a diferencia de lo que se puede observar en otros espacios, la escuela no es de los maestros, la escuela es de la comunidad. Y un ejemplo muy claro, digo yo que vengo de una formación en escuela pública urbana, para que yo, por ejemplo, ahorita pueda entrar en la escuela de mi hija, tengo que tocar la puerta y tengo que decir a qué voy. Allá los papás abren la reja y se meten a la hora que quieren, ¿no? Porque la escuela es de ellos, ¿no? Entonces, pero, ojo, sin los maestros, las aulas son espacios sin sentido, porque quienes hacen que el aula tenga sentido son los maestros. Y lo que hace y dice el maestro es muy respetado, pero la parte simbólica tiene que ver con eso, con la importancia aspiracional y con la parte representativa que tiene la escuela. Por otro lado, la dimensión organizativa política, que bueno, así la llamo, se manifiesta en prácticas de gestión y participación escolar. La escuela es como este reflejo de la
vieja tradición ejidaria, ¿no? Ejidataria, perdón, del siglo XX, ¿no? O sea, la escuela muestra la organización, la colectividad, ¿no? Hay, por ejemplo, están bien distribuidas las faenas, quienes limpian las escuelas son las mamás, eh, se ven, se reflejan el trabajo, ¿no? Esta división del trabajo por género que se sigue manteniendo. Hay cosas de la faena escolar que van a hacer los señores, hay cosas de la faena escolar que van a hacer las señoras. Entonces, esa parte sigue siendo muy, muy importante. Se organizan para levantar. Bueno, de hecho, las escuelas, los edificios, ¿no? Digo las escuelas porque señalaba, los edificios escolares fueron levantados por organización local, ¿no? O sea, fueron ellos quienes, las solicitudes, quienes les construyeron y todo eso. Y por último, la dimensión sociocultural, que esta tiene que ver cómo se entrelaza la escuela con rasgos propios del territorio, ¿no? Con los patrones distintivos, que es algo que ya han tocado otros colegas, pero, por ejemplo, los días de corte de café no hay clases, ¿no? Y, por ejemplo, una de las maestras que entrevisté, que no es de ahí, le genera mucho conflicto eso, pero tuvo que entender que los días de corte de café, los niños se van porque forma parte o están involucrados con las dinámicas y con el trabajo familiar, ¿no? Entonces, bueno, esta maestra era muy responsable, entonces los días del corte de café suspendía clases y se compensaban en verano, salían más tarde. Entonces, esa era como una parte, ¿no? También es muy común la cancelación de clases por la fiesta patronal, ¿no? Nos fuimos de peregrinación el 12 de diciembre al pueblo vecino, todo eso, ¿no? Pero también, ¿no? Esta parte como más religiosa, pero también hay otros patrones distintivos del territorio que se imbrican con la cultura escolar, ¿no? Por ejemplo, las festividades nacionales que se apropian y se desarrollan de una manera en específico. Una de las cosas que más me llamaron la atención fue que no hay honores a la bandera. Insisto, yo que vengo de una tradición pública, de una educación pública urbana, que no hubiera homenaje los lunes a mí me llamó mucho la atención y eso responde a que los maestros, como antes no había camino, los maestros llegaban el lunes por la tarde porque bajaban los señores, le dicen ellos en bestia, a recoger a los maestros, ¿no? Entonces hay una apropiación de la cultura nacional y también los elementos del territorio, ¿no? Los tiempos de clima, los días que sube el río, evidentemente no hay clases. Entonces todo eso, esta dimensión sociocultural configura una cultura escolar muy específica y para los que venimos de otra tradición, pues es sumamente llamativo, ¿no? Eso sería un poco de lo que creo que ejemplifica estas dimensiones. También hay otras cosas que justo en el artículo que va a salir en la River, creo que el próximo mes profundizo sobre eso, ya en temas un poco más, pues más delicados, ¿no? Cómo se reproducen todavía estereotipos de género, la violencia de género que se sigue manifestando en estos espacios, se empieza a cocinar desde la escuela, ¿no? Entonces, digamos que eso sigue pasando, ¿no? Todavía hay como temas ahí por eso digo que la vinculación o la cultura escolar tiene una importante, o el territorio tiene una importante incidencia en su configuración, ¿no? Muchas gracias, Carlos Guillermo. Y precisamente hay un comentario en Facebook que lo hace Betty Guerra. Pregunta, Sí. si tuvieras que definir en una frase la cultura escolar de la escuela estudiada, ¿cómo la explicarías? Qué buena pregunta. Ya sé. No, espera, no. En una sola frase es producto de su entorno. Entonces, se me ocurre eso, ¿no? Son elementos muy distintivos, muy, muy particulares, y creo que
diría que, pues sí, producto a su entorno, ¿no? A lo mejor me estoy yendo por una salida muy fácil, pero es que no se me ocurre otra cosa. Claro, sí, al final es lo que comentabas de el territorio, eh, pues está ahí vivo, ¿no? En la cultura escolar también. Sí, claro. Y lo que fortalece es esta idea que han venido manejando autores como Elsie Rockwell, ¿no? O sea, cada escuela es única, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que, pues diría que es única, pero pues estaría Claro, escribiendo todas las culturas escolares. claro, muchas gracias, Carlos. Lupita, ¿quisieras comentar alguna pregunta? No, nada más felicitar a Carlos. Creo que el trabajo etnográfico, como lo ha mencionado, no es tan fácil, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, estaremos pendientes de tu publicación para poder, Gracias, sí, también pues muchas felicidades por eso, para poder ahí gracias, ahondar un poco más en tu temática. gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo quisiera cerrar, también Lupita, muchas gracias por el comentario. Quisiera cerrar con una última reflexión. Me llama mucho la atención ahorita que explicaste mucho más cómo la cultura escolar está muy ligada al territorio, a sus prácticas culturales, socioecológicas también. Ahorita cuando dices, cuando el río crece, bueno, no hay manera de llegar pues al aula y demás. Y cómo esto contrasta con una narrativa que tú expones en tus resultados de este rechazo. Bueno, no recuerdo si utilizas esa palabra, disculpa, pero esta mirada hacia lo multigrado y hacia lo rural como algo negativo en comparación con lo Ujú, urbano, ¿no? Y entonces, bueno, mi última reflexión que pensaba era si, bueno, si volteábamos o si cambiábamos estos discursos del territorio como algo que limita la educación porque no hay clases cuando ahí está la cosecha del café, porque no hay clases ujú, cuando sube el río, si los capitalizáramos hacia procesos educativos más situados y significativos, también no sé en qué medida impactaría en trastocar estas narrativas de lo rural como algo, pues, que en comparación con lo urbano es distinto, pero es distinto con ujú. connotaciones negativas, ¿no? Entonces también es muy interesante, ¿no? Y se explica, pues, de racismo estructural y demás, ¿no? Pero bueno, también me quedé pensando en cómo la cultura escolar es tan viva por su entorno, pero tan poco capitalizada, voy a utilizar esa palabra, Ujú, por estos imaginarios de lo rural y lo multigrado, ¿verdad? Que lo encontramos claro. mucho en la literatura sobre el Ujú. tema. Yo creo que ahí, ¿no? Y bien, lo mencioné un poquito, ya no puedo profundizar. Viene algo de las cosas que vi es que la política educativa, los planes, los modelos, también tienen incidencia en la cultura escolar, ¿no? Entonces, a veces no tanta como quisiéramos o como quisieran quienes lo diseñan, pero sí la tienen. Y creo que parte de o sea, desde a veces la falta de modelos específicos, pues condiciona el accionar, el que lleguen maestros sin conocer didáctica, estrategias, multigrado, todo eso, pues va en detrimento del potencial de lo multigrado, ¿no? Creo que el mencionar, ¿no? Los temas climáticos, religiosos, políticos, que inciden en la escuela, en lugar de ser barreras, deberían utilizarse para desarrollar el trabajo en el aula, ¿no? Bueno, vamos a investigar por qué se eleva el río, ¿no? Ay, ¿se acuerdan que la semana pasada no pudimos pasar? Bueno, vamos a tratar de entender por qué pasa eso, ¿no? O en temas de educación física, ¿no? Vincularlo con el corte de café. O sea, creo que ese es justo ese tipo de condiciones, de realidades, de características del territorio que en lugar de jugar en contra deberían ser aprovechadas. Ojo, yo estoy hablando de lo que vi. Debe haber cientos de maestros que sí lo aprovechan, ¿no? Yo estoy hablando solo de lo que vi
y creo que ese tipo de situaciones se deberían usar a favor, ¿no? Hay maestros que lo hacían, ¿no? O sea, bueno, modificaban horarios escolares, está muy bien, ¿no? Conocí una maestra en una localidad vecina que ella, pues, no era de ahí, le quedaba muy lejos para ir y venir todos los días, y pues ella doblaba turno, ¿no? O sea, decía, bueno, en la mañana vienen los que ya saben leer, ella daba primero, en la tarde vienen los que no saben leer, ¿no? Y creo que justamente hay que aprovechar esas condiciones, hay que aprovechar la disposición que se tiene por parte de las comunidades para las escuelas, ¿no? Entonces creo que de ahí va eso, ¿no? O sea, entender todos esos elementos que pueden potencializar la didáctica multigrado. Muchísimas gracias, Carlos Guillermo, coincido totalmente. Y bueno, como últimos comentarios para ya ir cerrando la sesión, Esteban García nos dice, autonomía es una categoría central de la investigación de Carlos. Y Betty Guerra nos dice, muy buena manera de explicar la relación entre la escuela y la comunidad. Felicitaciones. Y pues Gracias. muchísimas gracias, Carlos Guillermo, por esta segunda ponencia. Muchísimas gracias a Lupita Martínez por su la primera participación. Y si no hubiera más comentarios en nuestra sala de Zoom, pues aquí estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. No sin antes recordarles que el próximo 27 de septiembre será nuestra siguiente sesión, nuestro siguiente encuentro con las ponencias, la función tutorial en el proceso del trabajo de titulación y prácticas directivas en la distribución de recursos para la justicia social en telebachilleratos comunitarios. ¿Algún anuncio más, Belia? No, Itzel, muchas gracias. Nada más otra vez agradecer a Carlos, Lupita, por la disposición, por compartirnos todo el proceso. Siempre es enriquecedor conocer tesis ya terminadas o tesis en proceso. A nuestras compañeras que siguen aquí en la sala de Zoom, por pues estar aquí presentes dentro del seminario, y a todas las personas que nos siguieron en la transmisión de Facebook. Por sus comentarios, sus porras, sus saludos, eso también nos ayuda y nos permite saber que hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y que está siguiendo estas discusiones. Pues nada más agradecerles a los ponentes, a los compañeros, a todos los que están aquí y nos vemos en septiembre entonces, 27 de septiembre, viernes, por este canal. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Bye. Hasta Excelente luego. noche.